Nos encontramos en la laguna de Bacalar, en Quintana Roo, México, en el municipio del mismo nombre. Bacalar igualmente es un poblado. Este fue habitado desde la época maya hasta la llegada de los españoles. El significado de Bacalar viene del maya, Bac Halal, cerca o rodeado de carrizos. La laguna de Bacalar es conocida como la Laguna de los Siete Colores, ya que los diferentes niveles de profundidad del cuerpo de agua causan el efecto de mostrar diferentes tonalidades de azules. La laguna de Bacalar es uno de los pocos cuerpos de agua superficial permanente de la península de Yucatán, cuyo suelo calcáreo no permite la retención superficial del líquido, formando así corrientes subterráneas y cenotes. En sus orillas, sobre la vegetación, pude observar una aguililla negra. Dentro de la laguna existen 3 cenotes, cuyas aguas desbordaron. Se cree que por esto se formó la laguna, la cual tiene 55 kilómetros de largo y 2.5 kilómetros en su punto más ancho. En algunas partes de la laguna, la profundidad es muy baja y se concentran islotes conocidos como petenes y bancos de arena arcillosa. Los petenes son islotes de manglar o árboles acuáticos. Estos lugares son sitios de descanso y anidación de numerosas aves acuáticas. Los cenotes son cuevas inundadas con forma circular. En las orillas de uno de ellos, dentro de los manglares que rodean el cenote, observé un cocodrilo. Después de tomar el tour en la lancha por la laguna, regresé a la zona donde acampé, para pasar un rato en las tranquilas aguas de la laguna. Son ideales para hacer kayak y disfrutar de la naturaleza. No, ¿por qué estás remando para...? Igual nadé en la laguna, donde encontré conchas de caracoles en el fondo arenoso. Nadé cerca de la orilla, donde observé los hermosos manglares y algunas mojarritas de agua dulce. Al otro día nos dirigimos a los canales de Bacalar. Canales de Xulha, sitio arqueológico maya. Al nadar en ellos vimos los estromatolitos, que son estructuras sedimentarias formadas por microbios. Se desarrollan bajo el agua
y en algunos casos sobresalen de esta en forma de estructuras horizontales. Los estromatolitos tienen una naturaleza rocosa compuestas de carbonato de calcio que crecen verticalmente luego de un largo proceso y producen estructuras de variadas formas. Fueron los primeros seres vivos que formaron los arrecifes. Son muy importantes en el ecosistema ya que liberan oxígeno a la atmósfera y mantienen saludable la laguna. Después de nadar y pasar el día en los canales, me dirigí a una parte de la laguna con mayor profundidad para nadar en zonas más hondas y observar el efecto del sol bajo el agua. Bacalar se encuentra al sur de Quintana Roo, en la zona de los lagos, donde se establecieron distintos asentamientos y centros ceremoniales mayas prehispánicos, los cuales hoy en día se pueden visitar como zonas arqueológicas custodiadas por el Instituto de Antropología e Historia. Nos dirigimos en auto a visitar estos lugares. Acompáñanos. La primer zona arqueológica que visitamos fue Chacchoven. Chacchoven significa lugar del maíz colorado. Se le dio este nombre al lugar ya que se encuentra en los ejidos del mismo nombre. Se desconoce cuál era su nombre original en la antigüedad. Fue uno de los asentamientos con mayor importancia y tamaño en la región. Se encuentra a 50 kilómetros del pueblo de Bacalar. El desarrollo de Chacchoven inició 300 años antes de nuestra era en el periodo preclásico tardío, con pequeños caseríos, pero se cree que fue durante el clásico temprano, 250 después de Cristo, cuando se efectuó la traza urbana que hoy en día se conserva. La mayoría de las estructuras que conforman el núcleo del asentamiento se ubican dentro de 70 hectáreas, donde sobresalen los conjuntos arquitectónicos de carácter público que tuvieron diferentes funciones, tanto cívicas, religiosas y administrativas. Subiendo el gran basamento, se puede observar la vista panorámica de la extensa selva y la exuberante vegetación, donde habitan los monos arañas de la península de Yucatán, la subespecie Ateles Geoff-Royi yucatensis. Aquí los observamos saltando entre los altos árboles. Cuentan con una cola prensil que soporta todo su peso. Esta especie se encarga de la dispersión de semillas y la regeneración de la vegetación. La norma 059 Semarnat 2010 de México le considera en peligro de extinción. El estilo arquitectónico que caracteriza el sitio
es el de los estilos Riobec y Chenes, debido probablemente a su ubicación estratégica con estas regiones culturales. Después conocimos Sivanché. Se encuentra a 1 hora en auto de Bacalar. Su nombre en maya significa escritura sobre madera. Se le dio ese nombre por el hallazgo de dinteles de madera con inscripciones calendáricas en la estructura conocida como el Templo 6 por el explorador Thomas Gahn en 1927. No se conoce su nombre original antiguo. Se estima que los primeros asentamientos en la zona se establecieron cerca de un cuerpo de agua, aproximadamente en el año 200 a.C., pero fue en los años 250 y 600 de nuestra era que Sivanché se convirtió en una gran urbe con grandes templos ceremoniales. A esta época corresponde la Acrópolis del conjunto Kinishná, que lo veremos más adelante, el Templo del Búho y la primera etapa constructiva del Templo de los Cormoranes. Recorriendo el sitio, uno queda asombrado por la monumentalidad de los edificios que sobresalen por toda la zona. Grandes estructuras o templos piramidales, los cuales algunos de ellos conservan restos de murales y modelados en estuco sobre los muros de los basamentos. Algunos de sus templos son tan altos que sobresalen las cresterías sobre la alta vegetación, como el Templo de los Cormoranes. Este puede ser visto desde otras pirámides. Las pirámides fueron recintos funerarios de importantes personajes dentro de la sociedad maya. En el Templo de los Búhos se encontró el entierro de una mujer maya gobernante. Kinishná. Su nombre significa la Casa del Sol. Se encuentra a tan solo 2 kilómetros al norte de Sivanché. En la antigüedad estos complejos estaban unidos por un sacbé maya o camino blanco, que eran antiguas calzadas. Thomas Gahn bautizó este complejo como Kinishná, ya que encontró un estuco con el glifo Kin o Día en la parte superior del edificio principal. Se trata de una gran acrópolis. Es un complejo de edificios de varios niveles con edificios desplantados en los distintos niveles. Como uno va pasando o subiendo de un nivel a otro, el acceso se vuelve más restringido. Todo el conjunto está rematado por un edificio principal. El gran volumen de la Acrópolis se inició en el periodo preclásico, pero su cronología principal abarca la mayor parte del periodo clásico, del 300 al 900 después de Cristo. Subiendo la Acrópolis de Kinishná, uno puede apreciar la gran altura que tiene este complejo arquitectónico y se puede observar la extensa selva que rodea a todo el sitio arqueológico.
encuentra a 68 kilómetros de Bacalar. Se desconoce el nombre original del sitio. La palabra Cojunelich no es de origen maya, es el resultado de una transcripción fonética al nombre que se le dio en inglés, Cojunelich, que significa lomerío de corozos o corazal, por la abundante presencia de la palmera conocida como cocoyol en la península de Yucatán. Anteriormente el lugar era conocido con el nombre de Clarksville, en alusión al campamento de madera que se encontraba a 3 kilómetros al norte del área monumental de Cojunelich. Hoy en día la amplitud del sitio arqueológico lo convirtió en un refugio de aves y otros animales que se refugian en los terrenos, como esta aguililla caminera. El asentamiento se localiza en un paisaje plano con drenaje subterráneo y un lomerío con cerros. Se conforma por unidades habitacionales y complejos arquitectónicos cívico y ceremoniales, rodeado de tierras fértiles para el cultivo, ubicadas en una extensión de 14 kilómetros cuadrados. La primera ocupación de Cojunelich se ubica en el Preclásico tardío, 300 a.C. a 250 después de Cristo. En el Clásico temprano se erigió el Templo de los Mascarones, decorado con 8 figuras moldeadas en estuco con policromía, en colores rojo y negro, sobre armazones de mampostería, de los que solo se conservan 5. Su iconografía representa personajes reales ataviados con atributos relacionados con el sol. Durante el Clásico tardío, 600 a 900 después de Cristo, Cojunelich alcanzó su máximo poblacional, periodo en el que se construyeron la mayor parte de las estructuras que hoy pueden apreciarse. El crecimiento del asentamiento continuó hasta el posclásico temprano, del 1000 a 1200 después de Cristo. El Templo de los Mascarones es sin duda el complejo de más relevancia del sitio. Se cree que los rostros pertenecen a personajes que fueron reales, con atributos que los colocan en el centro del universo. La lengua significa el viento o el aliento de vida sagrado. Hoy se conservan 5 mascarones, todos casi iguales. El personaje tiene una bigotera y una nariguera. La nariz la tiene perforada para soportar 2 cuentas de jade. Lleva 2 grandes orejeras. Los ojos contienen algunos glifos, sin descifrar. Su forma tal vez hace alusión a la deidad del sol y en la cabeza lleva un casco que soporta un gran tocado. Otros conjuntos del sitio son la Plaza de las Estelas y el conjunto Pichián, conjuntos de la residencia de la clase gobernante. Los conjuntos fueron barrios y agrupamientos de alto nivel. El sitio tenía un complejo de sistemas de desagüe hacia una aguada, que era una laguna artificial. Oxtancá. Se desconoce el nombre original del sitio. Fue en 1937 que el investigador Alberto Escalona Ramos lo denomina como Oxtancá, palabra que puede tener 3 significados: en medio de 3 pueblos, 3 barrios o lugar rodeado de 3 ramones. El ramón es un árbol que florece en verano. Es la ciudad prehispánica más grande e importante que se ha descubierto en la bahía de Chetumal. Oxtancá tiene una larga ocupación, ya que los primeros grupos mayas que se asentaron fue alrededor del año 600 a.C. Se abandonó hasta el 1100 después de Cristo. En este lapso temporal acontecieron 3 momentos de alta densidad poblacional: Preclásico tardío, del 300 al 50 a.C., Clásico temprano,
450 a 600 después de Cristo, y Clásico tardío terminal, 600 a 900 después de Cristo. La máxima prosperidad de su sistema sociopolítico se alcanzó durante el Clásico temprano, cuando los grupos dirigentes de Oaxaca fungieron como rectores de poblaciones aledañas, reflejando su poder en la arquitectura. En esta época, varios edificios fueron ampliados notoriamente, duplicando sus proporciones originales. El área nuclear del asentamiento comprendía por lo menos 10 plazas y 2 patios hundidos, delimitados por edificios, más de 30 estructuras aisladas y un cenote. La navegación fue una actividad común, por lo que en las canoas recorrieron los canales de la región y cruzaron la bahía de Chetumal para transitar el mar Caribe de norte a sur, relacionándose con otras poblaciones costeras y participando en los sistemas de intercambio a larga distancia para obtener productos marinos y terrestres foráneos que distribuían a otras comunidades asentadas tierra adentro. A la entrada de los españoles, Oaxaca tenía 400 años de haber sido abandonada. Sin embargo, la ciudad fue ocupada por los españoles, ya que estos construyeron una capilla en el lugar. Tal vez porque aún siendo una ciudad abandonada, los mayas todavía la consideraban como un centro ceremonial hecho por sus ancestros.